Pues qué gusto nuevamente tenerte el día de hoy. Como ya te percataste del tema de este vídeo que vamos a estar explicando el día de hoy, tiene que ver con este asunto, ¿no? ¿Será posible ser una persona resiliente? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el concepto que tienes con respecto a esto, ¿no? O con respecto a las personas que lo han podido demostrar hasta nuestro día y que tú has sido testigo ocular de este tipo de comportamiento. Quizás te cuestiones, ¿no? ¿Será que estas personas nacen con esa virtud, con ese don, o simplemente se hacen? ¿Cuál es el concepto que tienes tú con respecto a ello? ¿Nacen o se hacen? ¿Tendrás o no esas virtudes o cualidades para poderla desarrollar y ser una persona resiliente? ¿Qué opinas tú? ¿Tendremos o no las capacidades? Bueno, en el vídeo anterior nos dimos la oportunidad de explicar a gran alcance sobre todo el tipo de característica que tiene que ver con este asunto de la resiliencia. Hoy nos vamos a enfocar principalmente si tú y yo podríamos estar dentro de ese grupo de ser personas resilientes. Vamos a ver cómo es posible. Pues tu amigo Ismael Nava nuevamente está aquí contigo con el propósito de poder resultarte útil. Y vamos a dar inicio entonces a enfocarnos con esta información. Fíjate que a lo largo de nuestra vida, pues tenemos situaciones a las cuales nos vamos a exponer continuamente, de manera esporádica y repentina. Y en la mayoría de los casos este tipo de desgracias, de fracasos, regularmente son no esperadas, debido a que la vida es tan circunstancial que no nos avisa cuando este tipo de acontecimientos se van a hacer frente a nuestra vida personal. Como a qué tipo de situaciones me estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, a circunstancias en las que tú y yo probablemente o ya perdimos un ser querido, o muy seguramente en días posteriores o en meses posteriores o en años posteriores vamos a tener que experimentar la pérdida de algún ser querido. La vida es así, lamentablemente. No quisiera yo mencionarlo y no me gusta particularmente hablar de esto porque también yo podría ser víctima de esta circunstancia en mi vida personal, con los míos, con mi propia familia, ¿no? Y debido a esto, al perder a un ser querido, particularmente es ahí cuando nos cuestionamos, ¿no? Si tendremos la capacidad de demostrar ser una persona resiliente, de poder darle un enfoque diferente a la circunstancia de nuestra vida que estamos experimentando, a esa desgracia, a ese sufrimiento, a tanto dolor, a tanta nostalgia, a tanta depresión, debido a estas circunstancias que no hacen más que causarnos sufrimiento. Entonces, ser una persona resiliente pudiera no parecer tan fácil. Como te decía en el vídeo anterior, ¿no? A veces nos cuestionamos, pues, de qué están hechos, ¿no? O de qué pasta están hechos este tipo de personas, porque por más que sufren este tipo de circunstancias, fracasos o desgracias, se mantienen o se ponen en pie para seguir adelante. Quisiéramos estar en el lugar de muchos de ellos, ¿no? A veces nos preguntamos, nos cuestionamos, quisiera yo ser aquel, quisiera yo ser aquella, quisiera yo ser aquellos que demuestran esta resiliencia para ponerse en pie y seguir el sendero por la vida, luchando tenazmente, viendo la vida de una forma más optimista, más positiva y de este modo poder regalarle una sonrisa a la propia vida. Y no por el hecho de demostrar una actitud optimista, no quiere decir que con ello estén siendo, en este caso, mostrando falta de respeto a las circunstancias que están padeciendo o que no les importa, para nada. Simplemente la forma de enfrentar las circunstancias o las desgracias lo hacen de un modo inteligente, de un modo perspicaz, de un modo sabio, que no se dan el lujo, no se permiten dejarse hundir o dejarse destrozar a largo plazo, que esto no haga más que repercutir en una nostalgia o depresión excesiva, que no va a hacer esto más que posteriormente y muy seguramente ocasionar otro tipo de trastornos emocionales y muy probablemente también enfermedades. Entonces, la forma inteligente en cómo vive una persona resiliente o la forma en cómo ve o enfrenta la situación que vive
continuamente en su vida personal, lo hace de una forma inteligente, perspicaz, sabia y muy prudente. Y se espera que tú y yo estemos aprendiendo a vivir de tal modo. También muchas veces lo que nos pone a prueba, ¿no? Como para poder cuestionarnos si podemos ser personas resilientes, es cuando estamos o fuimos víctimas o estamos siendo víctimas de maltrato físico. Y en el peor de los casos también de abuso, incluso hasta después de ser psicológico, muchos incluso han sido víctimas hasta de abuso sexual, ¿no? En ocasiones a veces la vida nos depara inesperadamente situaciones adversas, como es el ser ahora, me voy a atrever a decirlo, no esta palabra, ¿no? Ser los candidatos a una enfermedad que ahorita nos ha hecho perder el gozo, ¿no? Por vivir la vida o disfrutarla. Hay quien incluso pudiera estar experimentando situaciones de perder hasta su propio hogar debido a una catástrofe natural, ¿no? Muchos incluso la pobreza pudieran estarla enfrentando de un modo bastante impresionante, que para cubrir los gastos de su vivir diario sea completamente un reto, ¿no? Poder alimentarse, poder sufragar las necesidades de su propia familia, de su propio hogar, particularmente un día. Y si un día resulta difícil, imagínate los que vendrán después. Otros probablemente estén sufriendo cambios en su vida personal debido a los cambios que surgen debido a nuestra vida, incluso familiar, ¿no? Surgen tantos cambios, tantas modificaciones, tantas circunstancias, de las cuales a veces nos hace pensar cuánto vamos a poder adaptarnos a estos cambios para poderlos superar. Incluso también pudiera ser que estas circunstancias, como es el envejecer, también es otra cuestión que al perder nuestra habilidad para poder desplazarnos, para poder movernos, para poder ejercitarnos o realizar las actividades que en el pasado bien podíamos realizar sin la ayuda de nadie, ahora difícilmente debido a la edad, debido al envejecer, nos es casi muy difícil o imposible de realizar. Estos cambios drásticos, como ya te mencioné, llámese la pérdida de un ser querido, un divorcio, una separación, la pérdida de la salud, algún fracaso incluso laboral, ¿no? O hasta seglar, el abuso psicológico, el maltrato físico o el abuso incluso hasta sexual, la pobreza, el envejecimiento, todo esto aunado con los problemas que usualmente surgen en una vida familiar, pueden hacernos perder la satisfacción por vivir y estarnos cuestionando, ¿no? Si vamos a ser capaces para poder demostrar ser personas resilientes. ¿Tú qué opinas? ¿Podrá ser posible esto? Recuerda que la resiliencia es una virtud, es un don, es una cualidad que si bien no se nace, sino podemos tener las capacidades para hacernos de este grupo de personas. Fíjate, te voy a leer un principio que aparece aquí en nuestro libro de oro en su carta de Santiago capítulo 4 y dice de este modo: cuando el caso es que ustedes no saben lo que será su vida mañana, porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Lo que aquí el escritor nos quiere decir que normalmente y generalmente toda la humanidad está sobre este mismo camino. ¿A qué me refiero? A que tú y yo no sabemos, como dice el escritor, lo que será nuestra vida mañana. Porque dice, nosotros como seres humanos somos como la neblina, ¿no? Tú te has despertado seguramente en algún amanecer bastante nublado, pero con una cantidad de neblina que no nos permite ver con claridad, ¿no? Pero esta neblina no está por mucho tiempo ni por muchas horas, por algunos minutos o algunas, quizás 1 o 2 horas, 3 horas, quizás te parece, pero después de este tiempo o de este lapso, desaparece. Pues dice aquí el escritor que tú y yo somos de este tipo de
personas. Todos en general estamos por este mismo sendero. No sabemos lo que será nuestra vida. Hoy podríamos estar, mañana quizás no. Porque estamos por un poco de tiempo y posteriormente vamos a desaparecer. Entonces todas estas circunstancias que experimentamos en la vida, lo cual se incluye en estas circunstancias las desgracias, las penurias, los sufrimientos, los fracasos, las pérdidas, todo esto es lo que a veces nos hace cuestionar, bueno, ¿cómo voy a hacerle para enfrentar la vida? ¿Podré o podremos demostrar ser personas resilientes? Bueno, esto ya depende de ti o depende de mí, de cómo o hasta qué grado estemos desarrollando esta maravillosa virtud, este maravilloso don, estas maravillosas cualidades de las cuales tú te decía en un principio, están latentes en nuestro propio ser porque bien fuimos creados para poderlas desarrollar. Entonces, las personas resilientes sí tienen la capacidad. Y no porque hayan nacido, sino porque se han esforzado por lograrlo. Estas personas resilientes no fueron hechas de una pasta diferente. Tú y yo tenemos las mismas capacidades para poderlas desarrollar. Ser personas resilientes nos permite ver la vida con un panorama diferente, un panorama lleno de optimismo y una actitud completamente positiva. Por lo tanto, la resiliencia es un don, es una virtud que si bien no hemos nacido con ello, pero bien podemos desarrollarla. ¿Cómo ves? ¿Crees que sea posible en tu caso personal? Bueno, todo depende de cómo tú quieras ver la vida y cómo quieras enfrentarla. Fíjate que regularmente hay muchas situaciones que tenemos que experimentar o hemos experimentado en la vida, en el pasado. Y cuando uno las enfrenta, esto no es más que una oportunidad que nos ha dado la opción de seguir creciendo. Y con la intención, cuando nosotros vemos este tipo de circunstancias de un modo positivo, nos va a permitir no vivir de manera desmotivada o impotentes ante los cambios que estamos experimentando en nuestra vida actual. No sé qué tipo de actitud, carácter o comportamiento tengas tú, amigo, amiga, pero si bien sabes, ¿no? ¿Cómo es que hay tanta gente que es demasiada negativa, demasiada pesimista, demasiada fatalista y ve la vida de un modo tan oscuro que no le ve ningún tono, ni mucho menos puede ver los matices que la vida misma nos puede ofrecer, ¿no? Sin embargo, una persona que demuestra esta capacidad de ser una persona resiliente tiene la maravillosa ventaja de poder ver la vida de otro color. Tú y yo tenemos solamente una vida. ¿No crees que por lo tanto deberíamos esforzarnos por hacer de ella una obra de arte? De verla de un panorama diferente, de un modo artístico, de una forma más optimista y positiva. Bueno, ¿por qué comentamos ello? Porque mira, si bien una persona resiliente tiene la capacidad de poder ver las desgracias como una oportunidad de seguir creciendo y de este modo no vivir desmotivado o impotente para poder enfrentar estos grandes cambios, este tipo de personas tiene la maravillosa abnegación de seguir marchando tras la vida independientemente de esta, como venga. Valientemente lo hacen de un modo muy particular. Y no es porque este tipo de personas hayan nacido de manera genéticamente hablando, lo hayan heredado para tener una actitud de este modo, ¿no? Positiva. No. Es el hecho de que han tenido que ir contra la corriente y han tenido que luchar o sudar sangre para poder vivir la vida de este modo. Las personas en este caso que demuestran lo que es la resiliencia ven la vida de un modo más positivo. Y si bien, como te decía hace un momento, este tipo de personas no nacen de manera genéticamente hablando, no lo han heredado, ni es algo innato, ni mucho menos
quiero decirte que esto se encuentra en nuestros genes, ¿no? Como para determinar quién va a ser una persona resiliente y quién no. Todo lo contrario, aunque si bien no es algo innato y no se trae genéticamente hablando, sí contamos con las cualidades o virtudes y talentos para poder desarrollar esta maravillosa virtud, la resiliencia. Fíjate, ¿cómo pudiéramos cultivarla? ¿Cómo pudiéramos lograrla? Pues mira, te voy a leer un principio que aparece aquí en nuestro libro de oro, en el libro de Proverbios 19. Fíjate, dice así: escucha el consejo y acepta la disciplina a fin de que te hagas sabio en el futuro. Te preguntarás, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo lograr ser o demostrar esta maravillosa virtud que es la resiliencia? Pues como dice el proverbista, escucha el consejo y acepta la disciplina. ¿De quién te dejas tú enseñar? ¿De quién te dejas tú siempre? ¿O das la oportunidad de aprender? Lamentablemente, mira, toda esta actividad del mundo de lo que envuelve las páginas web, lo que envuelve todo lo que es el internet, toda esta información que es interminable y existe una gran cantidad. Mucha de esta está llena de tanta mediocridad y de tanta falsa información. Pero si te das cuenta, la mayoría de las personas que tienen, en este caso, demasiado éxito en este tipo de páginas de YouTube, por ejemplo, las personas que tienen un éxito increíble mayormente no son las que proporcionan enseñanza saludable y eficaz que puede incluso modificar o ayudar a transformar la vida de muchas personas. La mayoría de las personas se deja llevar o se inclina por las cosas que son meramente inservibles, sin ningún propósito, y en la mayoría mucha de esta información es demasiada sucia o inmoral. No por nada, por ejemplo, los programas de televisión que no tienen respaldo por parte de empresas, no lo tienen por el simple hecho de que la gente no accede a ver este tipo de programación sana. La mayoría de la gente tiene, o este tipo de programas tienen patrocinadores cuando son vulgares, cuando son demasiado sucios, cuando son demasiado inmorales. Y quién duda en apoyar un programa de televisión o una película de este tipo, cuando va a generar grandes cantidades de dinero. Bueno, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque así como la mayoría de la gente se inclina por la falsa información, por la información incluso sucia e inmoral, la mayoría de nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia también de que no apoyamos regularmente la información sana, aquella que nos educa, aquella que nos enseña, aquella que nos puede ayudar a modificar y a transformar nuestra propia vida y por ende darnos una mejor calidad de vida. Decía el proverbista por ello, bueno, el que escucha el consejo y acepta la disciplina, pero ¿de qué tipo de personas? ¿De qué tipo de información te has dejado llevar? A veces nos cuestionamos o nos preguntamos por qué nos sentimos como nos sentimos. O por qué estamos viviendo como vivimos. Por qué actuamos como lo hacemos. Es simplemente es ello. Por la forma en que te has dejado educar, te has dejado enseñar. Por la gran cantidad de información a veces no tan sana que tú y yo quizás no nos hemos permitido almacenar aquí información sana, sino bastante inapropiada, que más que bien perjudica nuestra vida personal. Por ello dice aquí, si escuchamos el consejo, pero el consejo sano, y aceptamos la disciplina, la corrección para transformar o corregir nuestra vida, esto lógicamente nos va a hacer sabios en un futuro. No hay vuelta de hoja, simplemente es ello. Ser una persona resiliente tiene que ver mucho con el tipo de educación o información o cómo te dejas tú enseñar desde aquí. ¿Qué almacenas? ¿Qué tipo de información incluyes en tus mapas mentales, paradigmas mentales o tus propias ideas mentales? Hay personas que son resilientes porque han tenido excelentes ejemplos, ¿no? Hay quien se deja llevar por amigos, maravillosos amigos, de los cuales son dignos ejemplos para muchos otros. Y si tú tienes
como un modelo, como un ejemplo, una persona que demuestra ser resiliente, deberías dejarte enseñar y llevar por este o esta, ¿no? Pero qué tipo de amistades incluso tienes, ¿no? Personas fatalistas, negativas, que se quejan siempre de la vida y no pretenden ver la vida de otro color, sino simplemente oscuridad. Siempre lo negativo, lo malsano. Entonces, si no tienes un modelo particularmente tú que seguir como ejemplo, y tú y yo nos estamos dejando involucrar o nos estamos dejando llevar por ese tipo de malas amistades que más que bien también perjudican, entonces no habría razón para quejarnos. Tú y yo somos culpables de sentirnos como nos sentimos y de no estar demostrando actualmente ser personas resilientes. No queremos hacerlo simplemente por el medio en el cual nos estamos rodeando y nos estamos dejando enseñar, por información falsa, sucia, inmoral o por la clase de gente con la que tú y yo nos relacionamos día con día. Hay también quien ha tenido un excelente padre, una excelente madre, que han demostrado ser resilientes, ¿no? Y si este tipo de educación e información se ha podido bien transmitir con los hijos, con los pequeños, no dudes que cuando estos crezcan también van a poder demostrar ser personas resilientes, sabias, prudentes, para poder actuar, para poder enfrentar la vida de un modo inteligente y ver la vida de forma más optimista y feliz. Entonces, ¿qué tipo de modelo tienes tú frente tuyo para poder seguir? ¿Te has dejado enseñar por aquellos que son dignos de nuestra admiración? ¿O con qué clase o tipo de personas te relacionas? No quiere decir que por el hecho de que tengamos familia, tengamos amigos, tengamos gente con quien rodearnos o conocidos, sean prácticamente excelentes ejemplos o modelos a seguir, ¿no? Tenemos que ser selectivos para ver con el tipo de personas con las que tú y yo nos estamos relacionando. Y si bien ya has encontrado un excelente modelo, tienes a tu padre, a tu madre, algún hermano, alguna hermana, algún amigo, alguna amiga, algún incluso profesor, patrón o jefe, ¿no? Hay mucha gente digna de admiración que bien pudiéramos tomarles como modelaje para que estos lleguen a ser nuestro ejemplo a seguir. Bien, entonces, recuerda que la resiliencia no se aprende por casualidad. No es un acto milagroso, no es esporádico. Se requiere entrenamiento, se requiere la capacidad de acción después de lo que nosotros hemos inculcado aquí en nuestra mente. Y del tipo de ejemplos de los que te has dejado llevar. Muy bien. Y hay quien, si bien la vida no ha sido del todo favorable en su vida pasada desde su infancia hasta sus días actuales, y si bien no han tenido un ejemplo a seguir, pero hay mucha gente que por su propia cuenta logra este camino, demostrar la resiliencia cuando, en este caso, debido a su maravilloso esfuerzo, está logrando demostrar ser una persona resiliente. Si bien no hubo con quien aprenderlo, no hubo con quien tomarlo como ejemplo, pero hay quien tiene la abnegación de comprometerse y aprenderlo por su propia cuenta de una forma inteligente. Encuentran el camino por sí solas, aunque no tuvieron un modelo a seguir, algún ejemplo como fundamento. Y de estas personas hay que dejarnos enseñar. Son dignas de nuestra maravillosa admiración. Vamos con otro principio aquí que se encuentra en el libro de Proverbios 22. Dice así: entrena al muchacho conforme al camino para él, aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Fíjate que este principio que nos menciona aquí el proverbista dice que si tú como padre de familia o como madre de familia estás demostrando ser una persona resiliente, si entrenas así a tu pequeño, a tu pequeña desde la infancia, aún dice aquí cuando se haga viejo, se haga, en este caso, primeramente adolescente, joven y posteriormente viejo, dice, no se va a desviar de este camino. Pero porque tú fuiste un maravilloso ejemplo para estos, para esta o para este pequeño.
Si tú no demuestras una actitud optimista cuando enfrentes desgracias o penurias, sufrimientos, prácticamente estás enseñando a tus hijos a no ser personas resilientes, sino les estás enseñando a ser personas que se dejen llevar por un exceso de preocupación, un exceso de estrés, un exceso de angustia, de depresión, que no va a ser más que a la larga van a ser tu propio ejemplo. El ejemplo que tú mismo inculcaste, que tú enseñaste, va a ser como resultado el futuro de tus propios hijos o de tus propias hijas. Si tú no estás entrenando al muchacho, como dice aquí el principio, o a la muchacha, a tu pequeño, a tu pequeña, conforme al camino para el ser o siendo personas resilientes desde este momento, tome en cuenta que cuando se haga viejo va a llegar a ser lo mismo que tú. Para bien o para mal, si eres una persona resiliente o no, o te dejas aplastar por la adversidad, te dejas derrumbar y no te pones en pie para continuar con la vida de una forma más optimista. Entonces cuestiónate, pregúntate qué estás demostrando tú desde este momento, si estás siendo un excelente ejemplo a seguir como padre o madre de familia para tus pequeños. Todos podemos ser personas resilientes, eso está bien claro. Pero, te lo vuelvo a repetir, no es casualidad, no es milagro, no es producto solo como resultado de que algunas personas tengan esta cualidad como virtud o don, porque no nacieron, sino se hicieron. Y no creas que este tipo de personas que son resilientes están hechos de una pasta diferente a la tuya. Si bien entonces este tipo de personas que han demostrado ser personas resilientes no están hechos de una pasta diferente, esto entonces queda demostrado que tú y yo tenemos la capacidad de poder demostrar esta maravillosa virtud. ¿Qué opinas? ¿Crees que pudiéramos tú y yo demostrar a grandes rasgos poder desarrollar esta maravillosa virtud? ¿De qué crees tú estar hecho? ¿De qué creemos estar hechos nosotros? ¿De qué creemos estar, por decirlo así, compuestos, ¿no? ¿Tendremos esas virtudes también en nuestro interior latentes que no hemos aflorado, no las hemos desarrollado, sino están a la espera de que nosotros podamos bien utilizarlas, extraerlas, por decirlo así, y poderlas desarrollar, de tal modo que esto nos permita ser personas resilientes? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a ello? ¿Crees que tengas esa posibilidad? ¿Que tengas ese poder? ¿Que solo sea de querer o de no poder? En mi concepto muy personal solo es el de querer, porque sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo, siempre y cuando tengamos el deseo completamente por quererlo y lograrlo a partir de ello. Pero para esto, te decía hace un momento, ¿no? Necesitamos completamente reeducar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras ideas, y que vayamos en contra de la corriente que usualmente la humanidad en general tiende por hacer, por llevar o comportarse, ¿no? Ser una persona resiliente pudiera parecer no muy lógico para muchos, ¿no? Porque no va a faltar quien nos diga que no nos importa el dolor, no nos importa el sufrimiento, no nos importan las circunstancias que se están viviendo o experimentando, ya sea de forma muy particular en nosotros o por terceros, ¿no? Que hay, por ejemplo, cuando se está viviendo una situación que esto causa lógicamente demasiada frustración, demasiado dolor, demasiada nostalgia a nivel familiar, que ahí si de repente un integrante de la familia tiene este tipo de comportamiento sano, estando demostrando lo que es la resiliencia de manera positiva, y pudiera ser no bien visto, ¿no? Por el tipo de actitud o comportamiento que éste tiene. Pero esto no significa en realidad que no le importe. Seguramente su forma de vivir o enfrentar la situación lo hace de forma más inteligente, con el hecho de tomar en cuenta lo que decía yo en el vídeo anterior, ¿no? Saben las personas resilientes que después de la tormenta viene la calma.
tendríamos que ver las cosas de una forma positiva, ¿no? Mira, yo te lo voy a poner a manera de ejemplo. ¿Cómo podría ser o cómo podríamos darnos lugar a ser personas resilientes de forma inteligente, aunque muy comúnmente pudiera verse de forma negativa en el caso de algunas personas, ¿no? Vamos a imaginar que se tiene un ser querido enfermo, ¿no? Es muy común que esto nos causa demasiada preocupación o frustración en nuestra vida personal y a nivel familiar, y particularmente para quien está siendo víctima de esta enfermedad, que quizás incluso ya hasta sea una enfermedad terminal, ¿no? O llámese porque ya sea una persona envejecida, llámese que sea papi o mami, ¿no? O llámese que alguien tenga una enfermedad terminal aún siendo muy joven, ¿no? Si bien todo esto ha causado demasiado dolor y sufrimiento, principalmente para la víctima y también a nivel familiar, pero perder a un ser querido en estas condiciones, dime si no. Y no quiero decir con ello que debemos de alegrarnos al 100% sin darle importancia a la pérdida, no estoy diciendo ello, pero lo estoy poniendo a manera de ejemplo. Mira, fíjate cuántos meses, cuántas semanas, quizás probablemente hasta años ha tenido que padecer esta situación tu ser querido. Llámese si es alguien joven o alguien envejecido. Imagínate tanto el gasto económico que esto ha implicado, el desgaste físico por atender a algún enfermo, el desgaste emocional, que no hace más que causarnos demasiada frustración, nostalgia y estrés, depresión y demasiada ansiedad. Desafortunadamente, una persona con una enfermedad terminal o una persona que ya está envejecida, va a llegar el momento, quisiéramos que no pasara, pero desgraciadamente el momento en que tiene que morir. Pero mira, una persona resiliente, ¿cómo vería la pérdida de su ser querido? Pensaría, te amé, y el hecho de haberte perdido es algo que me está causando demasiado dolor. Te amé tanto que se me hace casi imposible creer que te hayas marchado, y se me hace todavía más imposible creer que en algún momento yo te pudiera olvidar. Sin embargo, una persona resiliente pensaría también de este modo. Si bien esta pérdida no es causa de gozo, ni mucho menos para alegrarme por las circunstancias, pero el lado positivo que yo le voy a sacar a esta situación es esto. Me alegra saber que ya no estás padeciendo este dolor. Me alegra saber que todos estos meses, todos estos días, todos estos años, los cuales para ti fueron una causa de sufrimiento, para ti, para nosotros, y un desgaste emocional y físico para ti, para nosotros. Ahora, debido a esta situación que si bien no nos alegra, ni estamos completamente satisfechos por esta situación, pero por lo menos lo que podemos rescatar de esta situación, que gracias a esta circunstancia, tú ya no vas a estar padeciendo y nosotros ya no vamos a estar desgastándonos también física y emocionalmente por haber visto en ti tanto dolor y sufrimiento. Por tu parte descansas, por nuestra parte también. Y por lo tanto lo que podemos rescatar de todo ello es que gracias a estas circunstancias que se dieron, que si bien no son del todo agradables, pero gracias a esto, lo que tenemos frente a nosotros, este día presente, vamos a rescatar lo positivo, que a partir de ahora nuestras circunstancias de vida cambian de un modo más positivo. Ahora podemos tener mucha más libertad, mucho menos preocupación, mucho menos desgaste físico y emocional, y lo único que nos queda ahora es superar y enfrentar el dolor. Y vamos a vivir nuestro duelo de modo inteligente, pero proyectándonos a un nuevo cambio de vida, más positivo, con la libertad de habernos liberado de mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho desgaste físico y emocional. Nos duele haberte perdido, te amamos, va a ser casi imposible olvidarte, y eso nunca va a suceder porque vas a estar siempre aquí en nuestra mente y corazón, pero esperemos que no pase mucho tiempo
en que este dolor, este sufrimiento, esta gran pérdida no se prolongue a tanto y podamos enfrentarlo de un modo inteligente y llegue la etapa de nuestra vida en la que podamos sonreírle a la vida. Esto es lo que desde mi punto de vista haría una persona resiliente, que utiliza lo que es la resiliencia para vivir de un modo inteligente debido a sus pérdidas. Y así como te lo menciono, en el caso de un ser querido, también lo puedes hacer en cualquier fracaso, ¿no? Que tenga que ver un fracaso marital, no sé, de pareja, ¿no? Estés experimentando un divorcio, estés teniendo problemas, no sé, debido a tu actividad seglar, y debes de buscar la forma positiva. Dicen por allí, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Y así es cierto. Así es realmente cierto esta gran verdad. Ahí lo que te quiere decir es que debes de rescatar las situaciones o las circunstancias positivas, que si bien tienes como resultado algo que no querías, como para poderlo experimentar, sin embargo de forma inteligente, puedes rescatar lo bueno que viene de esta situación. No hay mal que por bien no venga. Yo también he perdido seres queridos, de los cuales me han causado demasiado dolor. Pero siempre trato de ver lo positivo de esta circunstancia, ¿no? Y mi familia, mis hermanos o mis hermanas están totalmente o estarán de acuerdo conmigo en que mi manera de proceder siempre ha sido de ese modo. Encuentro el lado positivo a toda esta situación, que si bien nos ha causado un gran dolor, hemos sufrido en conjunto, pero rescato lo positivo de esto. Y lo que viene como resultado muchas veces, si bien no es lo que yo esperaba, pero darle un enfoque demasiado optimista y no pesimista, me permite disfrutar de la vida. Entonces, ¿cómo ves? ¿Podrías tú ser una persona resiliente que pueda darle lugar a ver lo positivo de la situación, rescatar lo maravilloso de la circunstancia que estás experimentando, viviendo, que si bien no es lo que esperabas como resultado, pero ¿qué te parece rescatar, no? Lo bueno de ello, ¿no? Es como cuando incluso cocinamos algo, ¿no? Y no nos sale como nosotros esperábamos. A veces si el resultado de esto, si bien no quedó adecuadamente, pero a veces de un alimento podemos reinventar algún otro con este mal procedimiento que nos salió no apropiadamente, pero vamos a decir que estamos dando lugar, deja recordar esta expresión, esta palabra, ¿no? Estamos improvisando, que de algo que aparentemente no salió tan bien, pero podemos tener otra cosa como resultado, y bien también se puede disfrutar. No, en este momento no recuerdo un ejemplo que yo te pudiera ilustrar, ¿no? Perdón, con respecto a ello, ¿no? Como de un alimento que nos sale mal pudiéramos hacer algún otro, ¿no? Pero bueno, si en este momento recuerdo alguno, te lo comento. Mira, entonces, por esta razón, te decía hace un rato, ¿no? Cuando tenemos un entrenamiento apropiado y cuando tenemos el ejemplo a seguir, esto nos puede dar la capacidad de ser personas resilientes. Pero si estamos tomando como modelaje a un grupo de personas sabias e inteligentes en su manera de actuar cuando enfrentan las desgracias o las penurias en su vida. También ya te mencioné acerca de la importancia, si tú eres padre o madre, si eres el ejemplo a seguir inteligente para tus hijos, de ser o estar demostrando ser una persona resiliente, date por bien comprendido que tus hijos van a seguir lo que tú estás enseñando, lo que tú estás inculcando. Y si tú estás siendo una persona resiliente, bien, tus propios hijos van a ser personas resilientes también por el hecho de estar haciendo buen uso de la resiliencia. Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo entonces que tú y yo sí podemos ser personas resilientes? ¿Estás convencido de ello? ¿Que es posible? ¿Que sí podemos lograrlo? Entonces, todo esto se puede lograr si cambiamos completamente nuestros hábitos.
y nuestras creencias. No quiero decir que te comportes de un modo, ¿qué te diré? Inmaduro, ¿no? Ni mucho menos estés demostrando poca importancia a las circunstancias, ¿no? Que pudieran demostrar que te burlas o estás disfrutando de la situación que se está experimentando, que para muchos no es más que dolor o sufrimiento. No estoy diciendo que actuemos como locos, simplemente estoy diciendo que actuemos de un modo inteligente que nos permita ver la vida de una forma positiva, aun si estamos experimentando un sufrimiento debido a alguna enfermedad, debido al envejecer o debido a haber perdido incluso a un ser querido, ¿no? Es a veces no lo que uno quiere, pero a veces el resultado que viene tras una pérdida de un ser querido, si le encuentras el lado positivo, créemelo, que hay muchas cosas que tú puedes rescatar de esta situación, que si bien la pérdida es algo que te está causando demasiado dolor y sufrimiento y tienes que vivir una etapa de duelo, puedes aún con ello ver de forma positiva las cosas que vienen tras esta pérdida, de la cual tú estás experimentando tanto dolor y sufrimiento. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que sí podemos ser personas resilientes? Siempre y cuando cambiemos nuestros conceptos mentales y nuestros hábitos o nuestras creencias. Trata de retroalimentar tu manera de educar tu mente, tu manera de educar tus pensamientos de una forma sana. Te decía hace un momento, no te dejes llevar tanto por la información mediocre y sucia. Hay tanta información que no hace más que dañarte emocionalmente. Dime, ¿cuántos millones de pesos generan ese tipo de películas cinematográficas, ¿no? Llenas de inmoralidad sexual o de violencia, llenas de escenas sangrientas, ¿no? Millones. Más afluencia de gente o seguidores tienen que una programación sana o educativa. Lo mismo puedo mencionarte acerca de revistas, ¿no? O libros llenos de información demasiado sucia o mediocre, y sin embargo son los que más ganancias obtienen a nivel mundial, lo cual demuestra que nosotros siempre nos vamos a inclinar hacia lo sucio, hacia lo mediocre, hacia lo poco sano. No quiero decir que todos nos inclinemos por ello, pero sí la gran mayoría de nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia hacia lo inapropiado. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tanto te decía hace un rato, de el tipo de gente con la que nos estamos relacionando, el tipo de información con la que estamos filtrando aquí información o estamos añadiendo información continuamente día con día, o con respecto a lo que leemos, a lo que escuchamos. Piensa en ello. Mucha gente se queja, yo he visto, ¿no? Estos vídeos, por ejemplo, que yo realizo, quisiera que así como los comparto, quisiera que gente que se ha suscrito a mi canal, incluso mi propia familia, se beneficiaran de ellos. Y la mayoría de la gente no lo hace. No quiero decir que en tu caso, amigo o amiga, no lo estés haciendo, pero estoy hablando de forma general que la mayoría de la gente no le importa este tipo de información. Si bien no soy el mejor para hablar en público, ni mucho menos tengo el optimismo, la alegría para encauzar o mover el mundo entero, pero creo yo que es una información que bien puede ser útil y práctica en nuestra vida personal, pero la mayoría de la gente no la observa. Habrá incluso quien quizás lo tenga como suscriptor, pero no vea los vídeos. Habrá quien probablemente se haya suscrito y después se desuscriba. O habrá quien simplemente ve la página y jamás se va a suscribir, ¿no? Sin embargo, esto es cuando te digo, regularmente nosotros como seres humanos nos estamos quejando debido a sentirnos como nos sentimos, de estar viviendo como lo estamos haciendo, de estarnos comportando como lo hacemos. Pero ninguno de nosotros, en la mayoría, queremos modificar nuestro tipo de comportamiento, corregir nuestros conceptos mentales, ni de adquirir enseñanza saludable. No nos gusta. Por lo tanto,
tendemos a quejarnos, pero pocos tenemos deseos por mejorar, por corregir, por transformar nuestras vidas. Simplemente porque para esto implica demasiado sacrificio, demasiado esfuerzo. Si bien ser una persona resiliente no es algo tan sencillo, pero sí es posible. Y si la resiliencia, es una palabra que de repente me cuesta un poquito pronunciarla, pero bueno, si bien esto, lo que es la resiliencia, no es una labor que venga en nuestra genética, no es algo innato, pero bien tú y yo podemos desarrollarla. No lo has querido hacer, no lo he querido hacer, es asunto nuestro. La culpa es nuestra. Por ello te decía, la gente no es que haya nacido así, ni que estén hechos de una pasta diferente a ti. Este tipo de personas han tenido que cultivar para ir desarrollando esta maravillosa virtud que es la resiliencia. Y, por lo tanto, son gente que se ha destacado por ser personas resilientes. Entonces, todas las personas resilientes toman en cuenta, amigo o amiga, que no nacen, sino se hacen. Tú y yo tenemos la capacidad de podernos hacer si queremos, pero tenemos que luchar contra estas situaciones adversas que la vida nos presenta día con día. Y muchas de estas personas resilientes han demostrado su capacidad de acción por muchas veces que se caigan, poderse poner de pie, levantarse y proceder su camino hacia adelante. Entonces, ¿qué opinas tú con respecto a ello? ¿Cómo vas a ver a partir de ahora tu fracaso o mi fracaso? Si lo hemos experimentado o lo estamos experimentando no solo una vez, sino muchas veces. Las personas resilientes no se dan por vencidas. Es cierto, puede ser indigno caerse, tropezar, fracasar en algún sentido, en alguna faceta de tu vida personal. Sin embargo, las personas resilientes, lamentablemente, prueban sí el sabor del fracaso y sin embargo no se dan jamás por vencidas. ¿Qué esperas hacer tú? ¿Qué esperamos hacer todos en general? Entonces, estas personas que son resilientes podrán encontrarse quizás, si tú quieres, al borde del abismo, ¿no? Pero ten la seguridad de que este tipo de personas, con su capacidad de resiliencia, van a poder dar lo mejor de sí y van a poder demostrar que tienen las cualidades necesarias para poder enfrentar las problemáticas de su vida personal en los diferentes retos que la vida les puede presentar o ofrecer injustamente. Pues espero, amigo o amiga, que esta información te haya gustado. Espero que tomes en consideración que tú no has nacido con esta capacidad, con esta virtud, y que tampoco viene en tus genes, no es algo innato, pero que sí contamos con las cualidades para poderla desarrollar. Por lo tanto, entonces, ya aprendimos que será posible, vuelvo al tema particular de este vídeo, ¿no? ¿Será posible ser una persona resiliente? En un principio creo que dije resiliente, pero es resiliente. Independientemente de la manera en cómo lo haya dicho en un principio, de repente me aturdo o me aturde o me confunde esta expresión porque no la usamos comúnmente en nuestro léxico personal, ¿no? Para hablar en nuestro vivir diario. Y cuando una palabra que no la utilizas comúnmente la quieres pronunciar regularmente, puede a veces no hacerse de forma adecuada. Como lo haya dicho, resiliente o resilientes, a lo mejor las dos son apropiadas, pero con esto quiero decirte que espero que hayas disfrutado esta información y que tú sí tienes la capacidad y sí es posible que tú logres ser una persona resiliente debido a desarrollar esta maravillosa habilidad o virtud o don que es en este caso la resiliencia. Pues amigo, amiga, fue un placer haber estado el día de hoy contigo. Espero la información la hayas disfrutado. Y este es el segundo vídeo, viene un tercero y posteriormente un cuarto. Y espero que también te des la posibilidad de disfrutarlos, de verlos y poderlos compartir, darle like a la información e incluso suscribirte al canal si no lo has hecho. Amigo, amiga, fue un placer estar contigo el día de hoy y espero verte en nuestra siguiente ocasión.